Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. El Señor Jesucristo es el experto edificador de hogares. Él construyó nuestro hogar familiar, nuestro hogar en la iglesia, y está lejos edificando nuestro hogar celestial. Jesucristo es el experto edificador de hogares, mas Satanás es el experto destructor de hogares. Él quiere arruinar su hogar. Por esta razón, el mensaje de hoy es muy importante. El título: La familia eterna de Dios. Por favor, acompáñenos. Por favor, busque el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 1. Cuando lo haya encontrado, présteme atención, deseo hacerle una pregunta. ¿Qué diría usted que estas personas tienen en común? Un filósofo judío, quien odia a Cristo y el solo nombrar de Cristo, una seguidora de la nueva era sumergida en el ocultismo, un carcelero cuyo corazón está lleno de maldad y odio contra todo ser humano. Y veamos a quién más podemos incluir. Una feminista, quien es una viuda, quizás una mujer divorciada, quizás nunca se casó, quien tiene su propio negocio. Yo diría que es un grupo muy variado de personas, ¿no lo cree usted? ¿Qué diría usted que tienen en común todas estas personas? Le diré lo que tuvieron en común. Todas ellas eran miembros de la iglesia de Filipos. Permítame mostrárselo. El filósofo judío que se salvó era el apóstol Pablo. Y era una jovencita de la secta Nueva Era, poseída por demonios, quien se salvó por el evangelio de Cristo. El carcelero era el guarda de prisión, quien se convirtió en Filipos en avivamiento. Y la empresaria era una mujer de nombre Lidia de Tiatira, quien tenía un negocio vendiendo telas de púrpura. Lo increíble es que la gracia de Dios tomó estas personas de tan diversos trasfondos y las hizo una en el Señor Jesucristo. Esto es lo que una iglesia es, querido amigo. Una iglesia es una familia de personas quienes han venido de toda clase de pasados, toda clase de creencias, toda clase de ideas e ideales, y han encontrado unidad en la familia de Dios. El común denominador en nuestra iglesia es Jesús. Jesús. Porque tenemos un Señor, tenemos una vida. Y porque tenemos un Señor y una vida, tenemos un amor. El Señor Jesucristo. Y somos la familia de Dios. Quiero que piense sobre la familia eterna de Dios, porque verá, una iglesia es una extensión familiar. Hay tantas personas que no tienen una familia. El apóstol Pablo realmente no tenía familia. Él tuvo una esposa, pero ¿qué sucedió? ¿Habrá ella muerto? Yo no lo sé. Pero el apóstol Pablo, nos cuentan los eruditos, en un tiempo estuvo casado. No sé si Lidia, la vendedora de telas púrpura, si ella era divorciada, viuda o nunca se casó, pero sé que necesitaba una familia. Pienso en la jovencita poseída por demonios, vamos a leer sobre ella más adelante, que adivinaba el futuro y fue liberada, había llegado a ser la esclava, el sucio juguete de hombres asquerosos. Ella necesitaba una familia. El viejo y brutal carcelero necesitaba una familia. Hay muchas personas que necesitan una familia en nuestra ciudad y su ciudad. Si ve por televisión, hay gente solitaria. ¿Y sabe usted qué es una iglesia? Es una extensión familiar. Quiero que usted mire esta iglesia en Filipos. Anhelo que esta iglesia sea el modelo, el ejemplo, la motivación aquí en nuestra iglesia. Primero deseo que observe cómo comenzó esta iglesia. Quiero que usted vea lo que llamaré la formación de la familia eterna de Dios. Su formación. Mire por favor en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo.
siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los santos en Cristo en Filipos. Bien, ¿cómo llegaron a ser santos estos santos? Permítame decirle que existen solo dos categorías de personas en el mundo, los santos y los que no son. Ahora usted es uno o el otro. Los santos son aquellos que son salvos. ¿Cómo llegaron a ser santos? Bien, ponga su marcador en Filipenses capítulo 1 y busquemos Hechos capítulo 16 y observemos la fundación de esta iglesia. Es tan maravilloso. ¿Y qué lecciones hay para nosotros aquí? Quiero que lo vea. Estamos hablando de lo sobrenatural. ¿Está usted escuchando? La sobrenatural formación de la iglesia. La gente del mundo puede construir edificios. La gente del mundo puede tener organizaciones. Pero debe haber una dimensión acerca de esta iglesia que no puede ser explicada con programas, personalidad, publicidad o planes. ¿De acuerdo? Diga amén. Si no es sobrenatural, entonces es superficial. Ahora quiero que vea cómo esta iglesia en Filipos tenía una dimensión sobrenatural al comenzar. Y luego deseo hacer la aplicación a nuestra iglesia. Observe cuidadosamente Hechos capítulo 16, comenzando a leer en el versículo 6. Este habla de Pablo, el apóstol misionero, el misionero de Dios Pablo y su compañero Silas. La Biblia dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, observe, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo les dijo, ustedes no pueden ir por ahí. Les prohíbo ir por ese camino. Ahora, he anotado en mi cuaderno la restricción del Espíritu. Tenemos estos hombres que quieren servir al Señor. Su deseo es justo. Predicar el Evangelio de Jesús. Ellos van rumbo a Asia, van a poder ir a Bitinia, así piensan. El Espíritu Santo dice, no quiero que vayan por ahí. Esto es, querido amigo, la restricción del Espíritu. ¿Le ha enseñado alguna vez a un adolescente a manejar? ¿Cuántos han intentado enseñar a alguien a manejar un automóvil? ¿Qué es lo primero que usted le muestre, el acelerador o el freno? Usted le muestra el freno y si responde no estoy interesado en el freno, usted dirá, devuélveme las llaves. No es cierto. Por supuesto. Lo ve, mi amigo, antes de que Dios le muestre el acelerador, Él debe mostrarle siempre primero el freno. Si usted no está interesado en la restricción del Espíritu, nunca conocerá el permiso del Espíritu. Aquí está Pablo. Escuche, el sendero de la vida está lleno de accidentes de gente con motores de alta potencia y frenos defectuosos. Ellos no saben cómo escuchar el no de Dios. Su no es tan importante como su sí. Alguien dijo, un fanático es alguien quien habiendo perdido de vista su meta, aumenta su velocidad. ¿Conoce usted la restricción del Espíritu? ¿Puede Dios decirle no y usted la escucha? Estimado amigo, usted no puede escoger el lugar donde servir. Dios nos dio la restricción del Espíritu cuando construimos estos edificios. Hermanos, los que formaron parte del comité de construcción saben que movimos cielo y tierra tratando de construir. Teníamos planes, contratamos proyectistas de otras ciudades, de Dallas y otros lugares. Empleamos gente de bienes raíces, tratamos de comprar propiedad para ampliar. A todo lugar que íbamos se nos cerraban las puertas. No se puede, no se puede, no se puede. Dijimos, Dios, sabemos que quieres que tengamos una casa más grande de adoración. No deseas que dejemos de crecer. Quieres que continuemos alcanzando a la gente. Pero el Espíritu Santo continuaba diciendo, no. Esto, mi amigo, fue la mano de Dios. Tuvimos que admitir que Dios no estaba con nosotros, sino por nosotros. La razón por la que Dios no nos quería en el centro es muy simple. Él nos quería aquí. Digan amén. Él nos quería aquí mismo. Ahora vea esto. Primero existe la restricción del Espíritu y luego, mi estimado amigo,
el permiso del Espíritu. Mire, por favor, en el capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, oh alma mía, sé veloz en responder a él con paso rápido y gozoso. Enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Primero Dios le dijo no, y después Dios le dijo ve. La restricción del Espíritu y luego el permiso del Espíritu. En Florida vivía un viejo predicador. Él era un gran hombre de Dios. Su nombre era Salomón. Y tenía la sabiduría de Salomón. Alguien escribió un libro sobre la sabiduría de Salomón. Él era un gran predicador y siempre tenía algo cómico que decir. Un día él estaba predicando en su universidad, en una asamblea estudiantil, y poniéndose de pie dijo: ustedes, su esposa estaba allí presente. Él dijo: saben, Dios nunca me ha dado nada de lo que yo he querido. Sonó muy extraño esto, que él dijera tal cosa, porque él era un hombre que había servido a Dios toda su vida y su ministerio era fructífero. Él dijo: Dios nunca me dio nada de lo que yo quise. Continuó: Dios no me dejó ir a la universidad que yo quería ir. Bien, él estaba hablando en su alma mater, su universidad. La gente se volvía a ver. Él dijo: Dios no me dejó ser el pastor de la iglesia que yo quería. Muchos de los miembros de su iglesia estaban allí. Y vino el golpe de gracia. Dijo: Dios ni siquiera me permitió casarme con la mujer que yo quería. Allí estaba su esposa sentada escuchando. En otras palabras, este hombre se estaba hundiendo más y más. Por último, con gran sonrisa dijo: Dios nunca me dio nada de lo que yo quería, mas Él siempre me dio algo mucho mejor de lo que yo quería. ¿No es esto hermoso? Oh, mi estimado amigo, escuche. Dios no nos dio lo que queríamos. Dios nos dio algo mejor de lo que queríamos. Existe la restricción del Espíritu. Y existe el permiso del Espíritu. Y también, mi estimado amigo, existe los resultados del Espíritu. Lea usted la conclusión, la última parte de Hechos, capítulo 16. Estoy tomando demasiado tiempo, voy a darme prisa para terminar el mensaje. Pero encontrará ahí, en esa historia, que cuando llegaron al lugar, salieron junto al río y ahí estaba Lidia, una vendedora de telas de Tiatira. Ella había ido junto al río a un culto de oración. Dios tocó su corazón y ella les dijo: Pablo, ustedes vengan a mi casa. Tendremos un culto de oración y podrán comenzar sus estudios bíblicos allá. Y ese fue el inicio de la iglesia. La Biblia nos dice que Dios abrió su corazón. El ganar almas toma una nueva dimensión cuando conocemos la restricción y el permiso del Espíritu. Dios abrió su corazón. Después, leemos acerca de la muchacha poseída por demonios en el capítulo 16 de Hechos. Ella seguía a Pablo por todos lados en la ciudad de Filipos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella estaba en el movimiento de la nueva era, solo que no es nuevo, es lo más mohoso que existe. Empezó en el jardín del Edén con las dudas de Satanás acerca de la palabra de Dios. Ella era una vieja seguidora o una seguidora vieja de la nueva era o algo así. Ella era una joven poseída por demonios. Pablo había tratado de esquivarla. Sabe que debemos resistir al diablo, no perseguirlo. Pablo había tratado de eludirla. Finalmente Pablo no aguantó más y se volvió reprendiéndola en el nombre de Jesús, ordenando al diablo que saliera de ella, y la muchacha se salvó. Pablo terminó en la cárcel porque ella ganaba mucho dinero para esos hombres usureros que la utilizaban. La joven se convirtió. Pablo y Silas en la cárcel a la medianoche, todos golpeados en lo más profundo de la cárcel, donde solamente habían gemidos, quejidos e inmundicias. Pablo y Silas estaban alabando y dándole a Dios la gloria. Esos presos solo habían oído gemidos, nunca alabanza, solo habían escuchado maldiciones, nunca oraciones. Pablo y Silas estaban alabando. Dios está tan complacido que de repente la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y se produjo un terremoto. Usted recuerda la historia. Mi querido amigo, esa cárcel comenzó a sacudirse y los presos se soltaron de las cadenas. El carcelero, ese insensible guarda de prisión, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo y Silas le gritaron: no te lastimes, todos estamos aquí. ¿Ah? ¿Qué dice? Sí, no te hagas daño, todos estamos aquí, no te mates, no te suicides. Queremos hablarte de Jesús.
El carcelero se salvó y creo que muchos presos también, porque Pablo y Silas dijeron: todos estamos aquí, ninguno había escapado, todos querían ver qué pasaba. Escuche, cuando una iglesia está en comunión con Dios, no importa cuánta persecución sufra, el diablo no puede parar el avivamiento. Lo que hace es cambiarse de ubicación. Quiero decir, continúa en prisión. Hubo un avivamiento en esa cárcel. Muy bien, Pablo era un filósofo. ¿Cuál es la respuesta a la sofisticación intelectual de nuestra era? Jesús. Lidia era una empresaria. ¿Cuál es la respuesta a las necesidades más profundas del corazón de una militante feminista? Jesús. La joven poseída estaba en las garras del ocultismo. ¿Cuál es la respuesta para el ocultismo? Jesús. Ese carcelero rodeado por todos esos presos y criminales, ¿cuál es la respuesta al problema del crimen? Jesús. Jesús. Y Jesús tomó a todas estas personas. Estimado amigo, hay la restricción del Espíritu, el permiso del Espíritu y también los resultados del Espíritu. Esta es la manera en que Dios une a la gente. Esto se llama una familia eterna. Continuemos rápidamente. Deseo que vea no solamente lo sobrenatural, la formación sobrenatural de la familia eterna de Dios. Dios la formó. Pero quiero que vea también la amorosa comunión de la familia eterna de Dios. La amorosa comunión. Miren el versículo 1, regresando a Filipenses. Le dije que pusiera su marcador allí. Bien, en Filipenses capítulo 1. Ahora continuemos leyendo aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note cómo Pablo tiene a esta gente en su corazón. Él dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta es una iglesia muy amorosa. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Bien, él no podía decir esto de la iglesia de Corinto, pero sí podía decir de la iglesia de Filipos. Note por qué. Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Vuestra comunión en el Evangelio. Existe, estimado amigo, la formación sobrenatural, y una formación sobrenatural siempre conduce a la amorosa comunión. Vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué es nuestra comunión? Nuestra comunión, mi amigo, no es cafecito y galletitas. Nuestra comunión está en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me atrevo a decir que muchos hoy no conocen a la gente sentada a su alrededor, pero usted conoce a Jesús y también ellos, y eso es suficiente, ¿no es cierto? Dígame. Usted conoce a Jesús y ellos conocen a Jesús. Por último, quiero decir que no solo observe en esta historia la formación sobrenatural de la iglesia, la amorosa comunión de la iglesia, pero tercero, también ve el indudable futuro de la iglesia. Filipenses 1, versículo 6, mírelo. En el versículo 5 Pablo habla de la comunión, pero ahora en el versículo 6 él dice, estando persuadido. Me gusta esta palabra, sin tartamudeo, sin dudas o disculpas. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, o aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de construir iglesias. Nosotros no construimos iglesias. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, usted edificará mi iglesia o yo edificaré su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y luego Pablo dice en la Biblia, ya que Él fue quien comenzó la buena obra, sé que Él la terminará. ¿No es cierto? No estoy hablando de estos edificios. Estimado amigo, uno de estos días estos edificios serán solo herrumbre, polvo y escombros.
Sí, esto no es la iglesia, este es el hogar de la iglesia. Jesús es el constructor de la iglesia y por ello existe un futuro indudable. Ahora escuche, ¿cómo se salvó? ¿Piensa que fue su idea que se salvara? Bueno, perdóneme, pero no lo fue. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Lo amamos porque Él primero nos amó, Él nos eligió. Estimado amigo, usted fue elegido por el Espíritu. Después tuvo la convicción por medio del Espíritu. Luego fue convertido por el Espíritu. Y le diré otra cosa, usted será perfeccionado por el Espíritu. Diga amén. El Espíritu es el que escoge, da la convicción, convierte y Él que perfecciona. Todo lo que usted comience no va a poder terminarlo. Amigo, quiero decir que va rumbo a la sepultura. No me interesa lo que sea, va al olvido. Pero todo lo que Él hace es eterno. Eterno. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sé en qué negocio está usted, estimado amigo, pero no hay negocio como el negocio del Evangelio. Si me permite usar la palabra negocio. Lo que Dios hace es eterno. Y Él va a decir, bienvenidos a casa, hijos míos. Qué gran bienvenida en el cielo va a ser esta. Estos edificios son una plataforma de lanzamiento para hacernos llegar allá. Gracias a Dios por su familia eterna. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador, mi Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo. ¿Dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra creer significa confiar. Confíe en Él con todo su corazón. Ore de esta manera, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Y ahora por la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Comienza a serme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted oró esta oración, escríbame y hágamelo saber. Me gozaré y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana.